pero muy, 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 muy buenos días. Que el Señor me los llene de mucha paz, que la presencia del Espíritu Santo llegue a sus corazones y que esta nueva oportunidad que es de crecer en el amor del Señor nos llene de esa sabiduría, esa gracia, para que podamos enfrentar tantas vicisitudes, tantas situaciones difíciles en la vida. Moniquita, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí aguantando un tristito de frío. Pero bien. Sí está dando un poquito de frío aquí en Bogotá, ya llovió bastante un poco fuerte, pero bueno, dígame Dios, todo hace parte de la misma vida. Además porque la naturaleza también necesita agua. Pues ni forma. Claro que sí. Bueno, hoy la palabra está súper espectacular como siempre, ¿no es cierto? Entonces, vamos, Moniquita, para que por favor le entreguemos este momento al Señor y que la palabra sea efectiva, llegue a la más profunda de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este nuevo despertar, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de crecer en tu amor, Padre mío. Gracias, Señor misericordioso, porque con la vida que nos regalas muchísimas más bendiciones, Señor, en lo que necesitamos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, nuestros sentidos. Gracias, Padre Santo, porque no solamente nos regalas a nosotros, sino que nos regalas a nuestra familia con toda su posibilidad, Señor, con todas sus habilidades, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres tú quien nos provee del trabajo, Señor. Eres tú quien nos provee las finanzas. Eres tú, Dios, quien nos provee la salud, Señor. Padre mío, sé tú obrando en cada una de nuestras familias, de los que hoy estamos aquí reunidos y representados, Señor, representando a cada una de nuestras familias. Sé que, Padre Santo, en cada familia hay una situación, Dios, porque pues precisamente las situaciones son las que nos ayudan a crecer y acercarnos a ti, Señor. Por eso, Padre eterno, hoy estamos aquí en tu presencia, Dios, para decirte, Señor, creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres nuestro verdadero Rey. Creemos, Señor, que tú viniste, amado Jesús, a esta tierra y abriste la puerta de la salvación para todos y cada uno de nosotros, Señor, los que estamos creyendo en ti, Padre eterno. Creemos, amado Rey, que por la sangre que nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó a través de la cruz, nosotros podemos ser redimidos del poder que el enemigo tuvo durante tantos años en nuestra vida, Señor. Creemos, Padre Santo, que a través de nuestro Señor Jesucristo que murió, realmente pudo Él resucitar, Señor. Y nos mostró que sí, Señor, hay una resurrección para todos aquellos que estamos en tu presencia, que de verdad creemos en tu nombre, Señor. Creemos, Padre eterno. Creemos que definitivamente tú eres el único Dios verdadero y que como Dios verdadero y único eres nuestro Creador, eres nuestro Señor. Eres el Todopoderoso, eres el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tú nos muestras tu gran poder y tu gran misericordia, Señor. Extiende tu mano, Padre Santo. Solo di la palabra, Señor. Solo expresa tu deseo, Señor. Y las cosas hermosas y maravillosas se darán, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios de bondad, Señor. Gracias. Gracias. Porque sabemos que cuando tú das la orden, muchas cosas maravillosas se hacen. Muchos milagros se hacen, Señor. Si tú das la orden, Padre Santo, nuestras casas recibirán alivio, nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor, recibirán el alivio, recibirán la salud, recibirán las finanzas, recibirán el trabajo, Señor, solo si tú das esa orden, Padre, porque todo lo que hay en este universo es tuyo, Padre. Todas son tus empresas, todas son tus propiedades, todos somos tuyos, Señor.
Por eso, Padre, si tú das la orden, si eso es lo que tú deseas, Señor, se darán las respuestas que anhelamos en nuestro corazón, Señor, porque creemos que tú eres quien da esa orden. Señor, y mientras llega esa orden para que se abran esas áreas de nuestra vida, Señor, permítenos seguir creciendo en tu amor. Permítenos seguir creciendo en nuestra cercanía a ti, Señor. Seguir conociéndote, Padre. Gracias, Padre eterno. Gracias por el amor. Gracias por la oportunidad. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque tenemos la puerta abierta para volver a tu casa, a tu reino, a tu presencia, Señor. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que venga y nos enseñe tu palabra, que nos la permita entender y que al haberla entendido, Señor, nosotros la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente como un gran tesoro, y no solamente eso, Señor, lo pongamos por obra. Espíritu Santo, te recibimos en esta mañana. Ven, llénanos con tu presencia. Gracias, Padre eterno. La alabanza, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Bueno, muy bien. La palabra de hoy seguimos con Mateo, 22. capítulo 23, del 1 al 12. Mateo 23, del 1 al 12. Después de esto, mi Señor Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les diga, pero no hagan y sigan sus ejemplos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocar ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en la comida y los asientos de honores en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les hagan maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es el único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo cuando se estaban construyendo las murallas. Bueno, no es que yo haya estado allá, tampoco es que sea tan viejo, sino cuando leía la reconstrucción de las murallas. Curiosamente, hay dos libros que hablan de la reconstrucción de las murallas allí en Jerusalén. Y curiosamente, cuando el sacerdote, ¿cómo se llamaba el sacerdote? Se me olvidó el nombre de ellos dos, los que reconstruyeron la muralla. Nehemías. Nehemías. Cuando Nehemías ¿recuerdas el nombre del otro? Tú puedes, Moni, vamos, tú puedes. No. Y el sacerdote, ahorita le vamos a decir el nombre porque nos vienen esos chispazos mentales. Y entonces, cuando el sacerdote leía la palabra, el pueblo de Dios lloraba al escuchar la palabra. Porque la palabra era tan importante para ellos que llegaba hasta lo profundo del corazón. Era impresionante. Y esta palabra que se lee hoy es muy bonita, porque
nos está hablando de que tenemos que tener cuidado los que aparentemente nosotros tenemos, los que llevamos la palabra, el mensaje, y tenemos que tener mucha prudencia por el orgullo, la prepotencia y la altivez. Y bien el Señor nos da ese mensaje pleno, que solamente hay un maestro, que solamente hay un padre y que solamente hay un jefe. Y que tenemos que servir. Y lo importante de todos es no enaltecernos, ni tener el espíritu del pavo real, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es como el resumen de todo, Moni. ¿Qué te parece esa palabra del espectacular? Yo digo que es pues es una orientación, y aparte de eso, para aquellos que estamos al frente, también llamados de atención dependiendo de nuestro actuar y de nuestro proceder, decir y demás. O sea, al Señor no se le escapa absolutamente nada, y para todo el mundo Él habla. ¿Por qué? Porque Él necesita realmente que todos los que estamos bajo su coordinación, bajo su mando, bajo su protección, bajo su dirección, en fin, todo ello, realmente estemos en la actitud del corazón que Él pretende, ¿sí? Porque Él sabe que nosotros nos movilizamos desde unas jerarquías y demás, pero Él espera que a pesar del lugar donde tú estás, del lugar de privilegio donde te haya colocado, porque son sitios donde el Señor nos coloca, realmente que tengamos el corazón correcto, que tengamos la actitud correcta, que de verdad demostremos a través de lo que nosotros hablamos, hacemos, realmente que Él está presente en nuestras vidas. Y en este caso, cuando nuestro Señor Jesucristo habla a las personas, ¿sí? Le dice a la gente y a sus discípulos que Él estaba de acuerdo con que los escribas o doctores de la ley y los fariseos, porque eran personas que conocían los preceptos, conocían los mandamientos, en ese caso conocían el libro sagrado. Ellos hablaban de ese libro sagrado, entonces decía, hagan lo que les dicen, ¿sí? Porque están hablando es de la palabra, de lo que el Señor había indicado, ¿sí? Y el Señor dice, no tengan ese temor, hay una situación, ojo, porque para estos tiempos que se van a levantar tantos falsos profetas. No, que se están levantando, mi amor. Porque por eso, que se levantan tantos profetas para esta temporada, en estos tiempos. Precisamente el Señor nos está diciendo, tenemos que estar muy actualizados, muy pendientes, muy conscientes de realmente qué dice la palabra. Por eso es que hay muchísimas personas que se desvían porque simplemente escuchan a una persona hablar, habla muy bonito, a lo mejor les dice cosas muy lindas, les habla de muchísimas promesas, pero la verdad no estamos constatando eso con la palabra. Y el Señor nos está diciendo, habla o sea, como son, lo especifica, como son estudiosos, o sea, como estudian, como transcriben la palabra, hagan lo que ellos le dicen. Y el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que conocer la palabra, ¿sí? Ustedes tienen que saberla, para que cuando ustedes escuchen a alguien, no los engañen con palabras que no vienen de Dios. Es necesario que ustedes estudien la palabra. Nosotros a veces, posiblemente, y a veces nos damos cuenta que hablamos de algún pasaje y como que nos queda sonando y vamos después a mirar y a veces uno puede fallar, ¿sí? A veces uno puede fallar un poco, pero es necesario que ustedes sí se concienticen, que ustedes también verifiquen en la palabra de Dios lo que uno dice, ¿sí? Porque es necesario, o sea, uno no puede, nos decían pues aquí tenemos un dicho, no coma entero. O sea, cuando usted le dicen a las personas las cosas, usted vaya y confirme a través de la palabra. Para eso usted tiene la palabra de Dios. Aproveche que ahora tenemos la palabra de Dios. Llega un tiempo en que no tenemos la palabra de Dios. Entonces ahora que nos están diciendo, hágalo, hágalo, búsquelo. Y de verdad confirme lo que el Señor está diciendo. Entonces Él te está diciendo, haga lo que Él les dice. Ojo, pero no hagan lo que ellos hacen.
Y entonces, ¿qué es no hacer lo que ellos hacen? Pues por el mal testimonio que está dándose. O sea, hay muchísimas personas que están predicando, pero definitivamente sus vidas son tremendas. O sea, hablan de paz y su vida no está en paz. Hablan de tolerancia y son tremendamente intolerantes. Hablan del amor y en sus vidas no hay amor. Hablan de caridad y en su vida no hay caridad. Hablan de que se reúnan, se congreguen, oren juntos y no se congregan. Hablan de hacer ayunos y no hacen ayunos. Es necesario que nosotros estemos muy pendientes de nosotros hacer lo que la palabra nos dice y no estar fijándonos en las personas. Tengamos presente algo. Hay una situación, hay personas que de pronto pueden estar hablando muchas cosas. El Señor todavía los tiene en un lugar de privilegio y todavía hablan cosas de Dios, ¿sí? Pero posiblemente son personas que su corazón está lejos de Él, está lejos de Dios. Para Dios no hay engaños. De verdad, para Dios no hay engaños. Nadie se le escapa. Nadie, absolutamente nadie. Y cuando el Señor se da cuenta de eso, pues Él simplemente espera hasta ese momento. Si esa persona empieza a desviar el camino, si esa persona, porque el Señor le va a dar oportunidades de arrepentimiento, si esa persona no se arrepiente, lo sacará de allí del lugar y pondrá uno que esté realmente ungido y haga lo que Él espera que haga. Por ejemplo, Saúl, tenemos el mismo ejemplo muy claro, el primer rey de Israel. Él fue escogido, él fue ungido rey. ¿Y qué fue el problema de Saúl? Que no obedeció. Él siguió allí en el mandato un tiempo, ¿sí? Pero él ya no tuvo el respaldo de Dios después de un tiempo. Y por eso terminó poniendo en su lugar a David desde mucho tiempo antes de que David asumiera el trono. Ya Saúl para Dios no era el rey, ya no tenía el respaldo y por eso las cosas no le funcionaban. ¿Todo por qué? Porque en su corazón no hubo obediencia. El Señor nos coloca en lugares de privilegio, pero nos coloca en lugares de privilegio precisamente para que le obedezcamos a Él primero. Yo quiero que las personas me obedezcan, yo tengo que dar ejemplo. Si yo quiero que mis hijos me obedezcan, yo soy la primera persona que debo obedecer. Y si en mi vida ha habido situaciones de rebeldía y desobediencia con mis padres, y todavía existen porque a veces no se sanan las heridas con los padres, entonces eso lo ven los hijos. Eso lo perciben los hijos. Entonces no esperes una obediencia de tus hijos si tú no has solucionado tus problemas de rebeldía con tus padres. Ponernos en el papel porque uno puede decir, no, pero es que yo no soy maestro de la ley y yo no tengo que ver con esa palabra específica porque yo no proclamo la palabra. Y eso va para todos. Eso va para todos porque necesariamente también tenemos una autoridad, porque eso va para las autoridades. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso como hombres, Dios nos coloca como sacerdotes en nuestro hogar. Sacerdotes en nuestro hogar. Y eso mismo tiene que ver, no solamente son para los sacerdotes en las iglesias o los que somos predicadores o los que llevamos el mensaje como misioneros, no solamente es para él, para nosotros, aunque nos da directamente y nos está hablando puntualito. Pero en el caso de los sacerdotes de la casa, Moni, que también somos sacerdotes y empezamos a poner cargas fuertes a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, o la esposa que pone cargas fuertes también al esposo en esos casos donde la mujer es muy dominante en el hogar por las heridas que trae de su pasado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto también le está hablando en el hogar a esas personas para que empecemos a ser consecuentes, para que empecemos a tener ese equilibrio en la forma en que mandamos, en la forma en que se colocan de pronto tareas y estamos siendo hipócritas, porque no estamos nosotros cumpliendo en el hogar, porque eso no solamente va para los doctores de la ley, sino también para nosotros que llevamos el mensaje, porque todos nosotros, estando aquí buscando de Dios, ya de una u otra forma también nos convertimos en esos mensajeros del amor de Dios,
porque la palabra no llega vacía. El hecho mismo que tú estés escuchando, ya en tu corazón, pues empieza a actuar la palabra. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento en tu hogar? ¿Cómo estás haciendo tú como ese sacerdote, en el caso de los hombres? ¿Realmente estás haciendo un testimonio pleno? ¿Estás colocando unas cargas imposibles de llevar? Y en tu casa, en tu hogar, en tu esposo, en tu esposa, por ejemplo, el hecho mismo de la infidelidad, ¿no? O sea, tú proclamas ser muy bueno y llevas una doble vida. Estoy hablando para hombre y mujer. Entonces, es lo mismo. ¿En qué papel estás tú? Porque dicen, no, es que yo no soy fariseo. No, y entonces en tu casa, ¿cómo te estás comportando? No es que eso solamente son para los sacerdotes. Sí, es que tú eres sacerdote o sacerdotisa. Porque de una u otra forma estás llevando el mensaje. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué forma es que lo estás impartiendo? ¿Y estás dando testimonio real de ello? O simplemente también en otro papel, porque es que nos toca ponernos en los diferentes papeles. Recuerden que para poder entender la palabra, nosotros utilizamos como estrategia también el colocarnos en los diferentes papeles. El ser esos fariseos, el ser los doctores de la ley o doctores de los maestros, el ser las personas y los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros llevamos una doble vida en el hogar, pues tarde que temprano nos van a cobrar cuentas, porque el Señor es severo con los fariseos, muy severo. Y eso quiere decir que si no actúas escuchando la palabra, se llama Esdras. ¿Sí ves? Yo te dije que iba a venir el chispazo. ¿Sí? Necesariamente la palabra nos debe hacer llorar, nos debe mover, ¿sí? Nos debe llevar a que el corazón empiece a actuar y a actuar de una manera coherente con la palabra de Dios. O sea, necesariamente cuando Esdras lee la palabra, la gente lloraba. Y esta palabra es para que nosotros nos movilicemos y digamos, no quiero más. Ya salgo corriendo porque no quiero estar más en el mundo y salgo corriendo a las fuentes de agua viva que llaman Cristo Jesús. Y si me está diciendo que yo soy un hipócrita, tengo que revisarme si soy un hipócrita. Porque dice San Juan en la primera carta de San Juan, que es mentiroso el que diga que no tiene pecado porque está llamando mentiroso a mi Padre Dios. Todos cometemos pecados, todos asumimos de una u otra forma una posición. Y bien como tú decías, Moni, mi papá Dios habla y mi Jesús habla de una manera tan linda que nos habla a todos, no es que eso es solamente a uno ni a otro, a todos. Y bien, Moni, los que llevamos la palabra y tenemos ministerios, creo que nos está llamando fuertemente el Señor, porque no hagan lo que ellos dicen, porque ellos Hagan lo que dicen, hagan pero lo no que dicen, hagan lo pero que hacen. hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ponen cargas y ellos no se comprometen. Les gusta estar pavoneando, ¿sí? Como Como el pavos espíritu del reales. pavo real, pavoneando de que saben mucho. Bueno, de todas formas, nosotros tenemos que tener mucha prudencia en eso, hasta qué punto uno puede llegar a poner cargas grandes y uno no está dando testimonio, man. Impresionante. Sí, precisamente cómo es de importante esto, Rafa, que dices, especialmente en nuestro grupo familiar, porque la situación del grupo familiar es fundamental. Por ejemplo, tú le pides a tu hijo que no consuma droga y resulta que tú eres un consumidor de alcohol o de cigarrillo. O adicto al juego, adicto a las telenovelas, a la Pero, por televisión. ejemplo, directamente con la marihuana que te están viendo todo el tiempo, estás echando humo. Entonces dice, por ejemplo, expresiones que escuchábamos de los chicos. Ah, pero el cigarrillo es dañino. La marihuana es salud, es naturaleza, es lo que dicen. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a tu hijo que deje un vicio si tú tienes un vicio? ¿Cómo le vas a exigir a tu hijo que estudie si a ti no te gusta estudiar? ¿Cómo le vas a obedecer? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, obedece si tú no obedeces? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, deja de gritar si tú eres la primera persona que estás gritando? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, váyase a trabajar si tú pasas muchísimos tiempos de ocio muchas veces? ¿Cómo le dice a tu hijo que se integre a la familia si tú ni siquiera No, no estás. compartes con la familia? Entonces, son una cantidad de incoherencias que nosotros tenemos.
El Señor nos está diciendo, mire, ustedes se han colocado en un lugar de privilegio cuando se hacen llamar a sí mismos. Es que yo soy quien le enseño. Es que usted le va a enseñar a su papá a ser hijos. Decimos aquí en Colombia en una expresión muy fuerte cuando uno percibe que el hijo se le está levantando la voz y le está abriendo así como los ojos, como a decirle las cosas. Entonces dice, yo soy su papá. Usted es mi hijo, usted me tiene que obedecer. Pero la realidad fue que nosotros dimos lo suficiente para que ese hijo nos respetara. Y nomás empecemos por ahí. Si Él es nuestro padre, todos nosotros somos hermanos. Entonces yo tengo que empezar a trabajar con mi hijo como si fuera o sea, en la autoridad para poderlo guiar, pero tengo que también considerar que Él es un hermano que también está, o sea, Dios lo está viendo, Dios lo está guiando, Dios está dando, cuenta de lo que Él está haciendo. Entonces, si Él no me obedece, ¿a quién tengo que recurrir? A mi papá, ¿cierto? A mí me puso como ese hermano mayor, por decirlo así, para ayudarle en el proceso. Pero si no me obedece, pues busco a mi papá, le digo a mi papá se va a encargar, en pocas palabras, del hermanito menor que está desobediente y rebelde. Pero yo, para que me escuche, tengo que estar en obediencia. Tengo que estar en obediencia. Especialmente en la obediencia del Padre. Y el Padre nuestro es Dios. Si yo no estoy en la obediencia de mi papá Dios, no pretenda encontrar ayudas. No. ¿Por qué? Porque es que un desobediente pidiendo porque el otro desobediente sea regulado, sea corregido. O sea, yo como desobediente de Dios, le pido a Dios que corrija a mi esposo, que corrija a mi hijo que están en desobediencia. ¿Cómo? No tengo derecho de pedir nada. Entonces, si yo estoy en obediencia a Dios, si yo de verdad hago la voluntad de Dios, el Señor me escucha y va y corrige a los que necesita corregir. Entonces, ¿cómo es de importante eso? Y si nosotros nos damos cuenta que delante del Padre yo también soy hijo, soy hija, pues entonces tengo que aprender a funcionar así. O sea, no quiere decir, mi hijo me tiene que decir, hola hermana. No, ¿sí? Pero sí yo tengo que ser consciente de que él es mi hermano. Yo soy quien educo, ¿no? Yo soy la autoridad. Es un tema bastante interesante, pero es que en el plano espiritual todos somos hermanos. Mi esposo es mi hermano en condición de esposo. En el cielo nos vamos Pero, a ver así. él es mi hermano. Entonces, si no me quiere amar, ¿con quién se tiene que ver? Si él no quiere ser fiel a una promesa que hizo, ¿con quién se tiene que ver? O sea, yo tengo la autoridad para juzgarlo, para condenarlo. No, yo no. Está en el cielo quien nos va a condenar. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es lo que el Padre me indica. No más. Y si yo estoy en esa postura, estaré tranquilo, estaré descansado, o sea, no me sentiré con carga, o sea, el Señor se está dando cuenta de cómo estamos comportándonos en nuestros hijos, pero si yo quiero ser el que manda en todo, el dueño de todo, el Señor de todo, por eso es que siento cargas tan pesadas, cargas que definitivamente uno queda aterrado, o sea, uno vive enfermo, se dice, le salen a uno las canitas, le salen a uno las arruguitas, vive con problemas de salud, todo porque tienes una carga, haga de cuenta la cruz del madero como tal. Pero si tú simplemente vives sabiendo que nuestro Padre es el que está pendiente de eso, tú vas a vivir con paz, tú vas a vivir descansado, tú seguirás haciendo lo tuyo y bueno, Señor, él tendrá que decidir, ella tendrá que decidir, ellos decidirán si obedecen o no. Tú estás guiando, tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Entonces no te preocupes porque es con Dios con quienes ellos van a tener responsabilidad. Moni, y cuando hablamos de las cargas, no es que quiera decir que tú le estás colocando cargas directamente, porque también hay cargas indirectas, Moni.
O sea, el fariseísmo está también en lo oculto. ¿Qué quiero decir? Cuando tú llevas una vida de pecado, estás colocando cargas fuertes a tu familia, fuertísimas. Cuando llevas una vida inmoral, estás colocándole cargas fuertes a tu familia. O sea, cuando tú, por ejemplo, en el caso del hombre, bueno, la mujer cuando hay infidelidad, porque se llama la infidelidad en el hombre, aunque también la mujer cuando empieza a hablar mal del hombre, eso es infidelidad, es una forma de infidelidad tremenda, Moni. Todos tenemos problemas de infidelidad de diferente forma. Claro, Moni, o sea, no solamente porque el hombre va y se revuelca allá comiendo comida de cerdos, literal lo que dice la palabra. No estoy diciendo otra cosa diferente, pero la mujer cuando empieza a hablar mal del hombre, eso es una forma de comer comida de cerdos porque se está revolcando realmente en el lodo del mal, que hace que vaya en contra de lo que de su propia carne. Sí, claro, que él no tiene misericordia con su propia carne. Entonces es importante ver cómo tú estás llevando esa vida, cómo la estás llevando, si es una vida doble, porque tú estás colocando cargas cuando estás en pecado. Si estás colocando cargas indirectamente a la familia y la familia tiene que soportar porque no está funcionando adecuadamente ese reloj hermoso que es la familia. No hay una sincronía en la familia. Entonces lo que hay es una pérdida constantemente allí al interior. Entonces oír la palabra nos está llevando a que tengamos ese centro de atención que es Dios. Y bueno, esa es la primera parte, porque viene después el Señor siempre enseña, y no solamente nos deja ahí, nos dio el dardazo, nos dio el golpe, nos puso a pensar, sino que también ya nos da también ese bálsamo hermoso, esa agua fresca que sabe dar como se la dio la samaritana, nos sigue enseñando. Y es que solamente hay un maestro, solamente se le puede llamar maestro a uno solo, que es Cristo Jesús, es reconocerlo a Él o al Espíritu Santo, a mi Padre Dios. Solamente tenemos un maestro, en nuestro caso de igual manera, pues nosotros tenemos el regalo de nuestra Madre María, que es la unción del Espíritu Santo en ella, y de igual manera a un solo Padre, un solo Papá tenemos, un solo Padre. Simbólicamente le decimos a los sacerdotes, simbólicamente le decimos a nuestros papás biológicos, pero nuestro verdadero Padre solamente es uno, no hay más. Y no podemos decirle jefe a todo mundo, sino solamente tenemos un solo jefe, Cristo Jesús. O sea, tenemos que tener, como dice la palabra, todo el tiempo la mirada puesta en el único, en el verdadero. Porque en la medida que tengas papás y tengas jefes y tengas esos maestros, créanme que solamente hay un solo maestro. Entonces tengamos ese discernimiento. Y lo importante, Moni, nos dice el Señor, ¿cuál es la solución para todo esto? Sirvan. Nos viene diciendo constantemente, sirvan, sirvan, desen a los demás, mueran a ustedes mismos. Porque mira lo interesante, Moni. Mira cómo termina este pasaje tan hermoso. Dice, porque el que a sí mismo se engrandece, a sí mismo, no es que tú me engrandezcas a mí, sino que el que a sí mismo, por eso hay que tener mucho cuidado con esa autoestima, que personalmente yo le tengo como prevención a eso, lo de la autoestima. Creo que somos los únicos psicólogos, pero sí, tú también estás de acuerdo con eso, pero yo la autoestima, nada que ver. Porque es el que a sí mismo se engrandece, a cada marrano gordo le llega a su Navidad. Tarde que temprano serás humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y la humillación no solamente es desde lo humano, está hablando mi Jesús, sino humillarse es servir. Servir, servir todo el tiempo. Mi Jesús, míralo en la cruz. Siempre míralo en la cruz. Allí es donde cuando tú estés así, cuando estemos, ¿no? Tú y yo, cuando estemos como en el espíritu del pavo real, pavoneándonos, ve a la cruz y míralo. Dile a mi mamá que te lleve a besar sus llagas, porque eso nos pide nuestro Señor Jesucristo. Que le digamos a su mamá que nos lleve a besar las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que veamos que Él fue a servir, no a pavonearse. Y por eso es tan importante para nosotros muchas veces que no nos pongamos títulos a nosotros mismos, ¿sí? Que no nos pongamos, es que yo soy, yo tal cosa, ¿no? Yo simplemente soy Mónica, yo simplemente, en el caso de mi esposo Rafael, o sea, yo sé que el Señor ha puesto misiones, el Señor ha puesto tareas para realizar, pero que sea el Señor el que nos coloque el título, no nosotros. Entonces, por eso es que muchísimas veces a los que nos han hablado somos Mónica y Rafa. Y a veces hasta doctor, se siente No, uno sí, de me uy, siento como que extraña. es eso extraño. Cuando a veces me dicen a mí, no sé Rafa, pero yo creo que sí,
y me dicen, es que son los misioneros o la misionera, y yo, ¡ah! Dios mío santo, porque cada título que nos pongan, de verdad, es una Responsabilidad, mi amor. responsabilidad inmensa y bueno, que sea el Señor, no nosotros. Y Él es el que evalúa realmente lo que estamos haciendo. Y si estamos haciendo una misión, pues que Él la evalúe, porque yo sé que Él está mirando nuestro corazón, nuestra transparencia. Entonces, lo mejor es llegar al Señor y yo soy la más pequeña ante todas las personas, porque les aseguro que entre todos los que estamos aquí y escuchamos este mensaje, hay personas grandes en su corazón, muy grandes, pero tenemos la bendición. Todos si estamos aquí es porque todos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando para realmente ganarnos esa salvación con honores y poder llegar al reino de nuestro Padre allí en esa morada que Dios nos prometió a los que estemos en su labor, en su trabajo, en su misión. Entonces, que nuestro corazón sea de humildad como fue el corazón de nuestro Señor, que siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a servirnos a nosotros, que fuimos su propia creación. Vino a servirnos y a entregar su vida por nosotros. Entonces, si Él hizo eso por nosotros, nosotros qué no debemos hacer por Él. Importantísimo que nos cuestionemos y que de verdad nos bajemos de ese pedestal de yo no puedo perdonar, yo no soy capaz de hacer esto por la otra persona, es que me debe demasiado. No, Dios vino y no le importó ser Rey de Reyes y nos sirvió absolutamente a todos los que queramos creer en Él y queramos tener salvación. Te invitamos a que tú también lo quieras creer y quieras tener la salvación haciendo lo que Él te dice que haga. Sí, entonces ten cuidado mucho con la arrogancia, con la prepotencia, con la altivez y sobre todo la susceptibilidad a que por cualquier cosita te hieres. Por cualquier cosita te hieres. Ten cuidado. Bueno, muy bien. Entonces les pedimos que compartan estos videos porque espero que si les llegó a ustedes, si habló a sus corazones, compártanlo para que otras personas también se nutran con esta palabra linda. Que tengan un día re espectacular, bendecido por el Señor y por mi Madre María. Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga. Dios los bendiga, un buen día, excelente día.